Vamos a ponernos Bien, aquí. nuevamente buenas tardes a Buenas todas y a tardes. todos. Hoy día nos toca la clase sincrónica del módulo número 7 de Comunicación y Comunidades, dictado por nuestra querida profesora aquí, Jimena Po, que ya ha interactuado con ustedes a través del foro, así que hoy día nos toca más hacer un poco la síntesis o llevar todo esto que han estado leyendo y participando, y obviamente compartir experiencias, al igual como ha sucedido con otros módulos. Así que, Jimena, por favor. Muchas gracias, querido Cristian. Y una alegría estar con ustedes otra vez. Aparte que, bueno, me tocó estar cuando en la selección de quienes están en este diplomado, en la sesión inaugural, etcétera, y tengo una relación muy profunda con el sur de Chile. Además, yo soy sureña, de origen, digo yo, y uno lleva el sur siempre. O sea, y además mi vida ha funcionado en el sur-sur, aunque haya vivido en el norte, etcétera, ¿no? Yo digo siempre, incluso en Europa, cuando vivía allá, el norte, hay un sur muy importante también que incide permanentemente en los discursos del norte, y eso es muy importante. Porque el sur como tal no es solamente un lugar físico, ¿no? Sino que también un lugar metafórico, simbólico, etcétera, un lugar de habitar. Así que estoy muy honrada de estar aquí con ustedes. Bueno, yo vengo del otro módulo ahora, tuvimos una clase, bueno, yo la encontré muy enriquecedora también en términos de las intervenciones de los y las participantes. Entonces les voy a contar cómo voy a dividir un poquito la clase, bueno, en términos de horario. La primera parte voy a exponer un poquito más haciendo la síntesis o de alguna manera la articulación entre los textos que yo les envié y espero que los hayan leído o gran parte de los textos, el texto que les dejé como texto guía, como el texto troncal, digamos, del curso, ¿no? Que es un texto que da cuenta un poquito de lo que vamos a hablar ahora, de las subjetividades, de la relación entre comunicación y comunidad, y las intersubjetividades, y la línea editorial, finalmente, que da cuenta también de cómo son los discursos que se van a movilizar dentro de sus proyectos, porque los proyectos en los que están, los proyectos para el curso, los proyectos que vienen, etcétera. Cualquier proyecto que ustedes quieran anclar, digamos, como ejemplo en esta clase. Luego de esa exposición, yo les voy a mostrar algunos ejemplos que me gustaría que miraran. También voy a compartir pantalla con ustedes. Y luego, la última 45 minutos, media hora, 45 minutos, voy a dar la palabra completa a cada una de ustedes, porque con una provocación, y que se relaciona obviamente con el trabajo final, pero una provocación que tiene que ver, para que vayan pensando todo este rato, que tiene que ver principalmente, y ahí se las doy, con ir pensando cuál es la línea editorial en una o dos palabras, en un párrafo o en una línea, digamos, en una frase, en una oración, la línea editorial con la que ustedes movilizarían, ¿cierto?, los sentidos desde el punto de vista comunicacional, entendiendo que la comunicación es mucho más que una herramienta, es mucho más que un dispositivo, es finalmente un contenido un continente de contenidos. ¿Cómo la relacionarían entonces esa línea editorial con el proyecto que ustedes quieren anclar, o en este mismo módulo, o a nivel del curso, en fin, como un ejemplo? ¿Ya? Como un ejemplo que quieran dar y que les llame la atención en relación a la luz de lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta hora. ¿Ya? Entonces, vamos a dividir en esas dos partes para dejarles interactuar mucho más. Si es que mientras yo estoy hablando, también ustedes quieren decir algo, qué sé yo, en fin, ponen ahí en el chat, porque yo voy a estar atenta principalmente a lo que les voy a estar contando, pero ponen en el chat específicamente y lo podemos abordar. Pero recuerden que vamos a tener un espacio específico también para todo eso. Así yo también no pierdo el hilo. Bueno, ustedes saben, ya han visto mi currículum también, etcétera, saben más o menos quién soy. Además quiero mucho a este diplomado, le dije también al primer curso, digamos, al primer bloque también lo mismo. A mí me tocó fundar el diploma de Comunicación y Gestión Cultural en la Universidad de Chile, fue el primero de Chile, ya había uno con mi querido George Giudice en Argentina, y nosotros en Chile tuvimos el segundo, que fue el que inauguramos en el Instituto de la Comunicación e Imagen, donde invité a trabajar ahí
a Fabián Retamal, a Sergio Trabuco, etcétera, y imagínense, todo esto, como esto va tomando vida propia debido a las personas también que van apareciendo, y ellos han sido formidables. Bueno, para qué decir Sergio y todo el equipo, que agradezco muchísimo, a Sergio especialmente, a Diego, a Cristian, Eduardo, etcétera, y este equipo maravilloso, y sobre todo porque ustedes están en una región que es tremendamente importante, no solamente para ustedes en términos territoriales, sino para Chile y para América Latina, etcétera. Cuando uno habla de la Patagonia, de las puertas de la Patagonia, de inmediato el imaginario empieza a funcionar, ¿no? Pero para que ese imaginario tenga mayor sentido también para ustedes, es muy importante que consideremos la comunicación, ¿cierto? Los territorios y la comunidad como ejes vinculantes y articuladores para ir pensando también los alcances, la incidencia local, regional, nacional e internacional, inclusive, sobre todo ahora, con las pantallas, etcétera, que pueden tener sus proyectos en términos comunicacionales. Entonces, no lo miran tanto como una herramienta. Uno puede tener después otros cursos también como herramientas, tener cursos de WordPress, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas son herramientas justamente para movilizar, en términos de dispositivos, movilizar este continente de sentidos que cabe en la construcción comunicativa de los imaginarios culturales en co-construcción siempre con las comunidades, no para las comunidades, ¿no? Sino con las comunidades, ¿no? En ese sentido, es muy importante que ustedes hayan hecho, ojalá que hayan leído los textos que yo dejé, algunos de ustedes, y agradezco también que intervinieron en el módulo temático, sobre todo porque el módulo temático no solamente se relaciona mucho con el trabajo final, que es un trabajo muy simple, muy libre, etcétera, sino porque da cuenta ese foro temático del espacio biográfico. Por eso Leonora Arfuch, el texto de Leonora Arfuch es importante, el espacio biográfico, cómo incide finalmente en las decisiones que vamos tomando en la vida, ¿no? Cómo inciden también los aparatos ideológicos que nos determinan en las decisiones que vamos tomando en la vida, y sobre todo en los proyectos culturales en los que nos involucramos, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de los valores que se movilizan ahí, porque hay valores que se movilizan de acuerdo también a lo que nos va determinando, y en esas determinaciones o esa colonialidad también de la vida, qué quiebres hacemos así, y qué continuidades también generamos ahí en colectivo. ¿Ya? Por eso el poder del colectivo es tan importante, como dice Judith Butler, los cuerpos aliados, ¿no? Cómo podemos tener alianzas, ¿no? También para poder generar movimientos sociales, movimientos culturales, movimientos también de la propia comunidad, y no desde otro lugar que venga de alguna manera también a colonizar nuestros discursos. O si bien si eso ocurre, porque ocurre permanentemente debido a la acción de aparatos ideológicos que son el Estado, la educación, la familia, la industria cultural, y ahí decía nuestro compañero, ¿cierto?, de Chiloé, que le gustan mucho las películas. Bueno, las películas forma parte de esa industria cultural también, que incide en la forma de percibir el mundo y finalmente de habitar, de cómo habitamos, ¿no? Los medios de comunicación también son parte de esos aparatos ideológicos, en fin. La religión, por supuesto. Entonces, todos esos determinantes, ¿no? Todas esas determinantes, ¿cómo nos hacemos cargo también de eso? Para continuar, para quebrar, para articular, etcétera, ¿no? Y este curso los pilla en un año muy especial, porque finalmente todo lo que yo voy a decir aquí, de alguna manera está ocurriendo también en Chile, ¿no? Hay tres conceptos básicos que me gustaría que tuvieran ahí en mente: lo residual, lo emergente y lo dominante, que son tres conceptos básicos de los estudios culturales, que yo los vengo aplicando desde que estudié mi doctorado, y en el ámbito también de la Asociación Latinoamericana de Investigadores e Investigadoras en Comunicación, que formo parte, y codirijo un grupo ahí de comunicación y ciudad, y también en otros grupos, por ejemplo, que yo trabajo bastante en migraciones, una asociación ya mundial donde hacemos estudios comparados, etcétera, etcétera. Y lo residual da cuenta de lo que está ahí permanentemente. Yo hablaba en el grupo anterior, lo que está ahí,
está ahí y a veces no lo vemos y cuesta gatillar, cuesta generar una acción que haga que eso emerja. O bien hay cosas que queremos dejar como residuales siempre y que no emerjan. Pero ¿qué queremos que emerja, por ejemplo? ¿Queremos que emerja la cultura comunitaria? ¿Queremos que emerja la idea del cooperativismo, como ha emergido en los últimos años en Europa, sobre todo en Europa del norte, de forma muy, muy potente el cooperativismo para hacer frente a crisis económicas, pero sobre todo a crisis de confianza, al avance del racismo, etcétera, ¿no? El cooperativismo. Queremos que emerja la solidaridad, bueno, parte del movimiento social que llevó al plebiscito ahora y que lleva al proceso constituyente tiene que ver con que necesitamos, hay un hambre de solidaridad en Chile, no solamente de eventos solidarios, sino de volver a encontrarse, de volver a tener una plaza pública, aunque sea por la pantalla, en física, etc. El habitar, y eso es muy importante para entender el tema de los territorios y la comunidad, el habitar puede ser físico, puede ser simbólico, puede ser metafórico, etcétera, ¿no? Principalmente. Entonces tenemos lo residual ahí, que queremos que emerja. Después lo emergente. ¿Qué reconocemos como emergente? Por ejemplo, no sé, volviendo al cine, tenemos, a ver, o volviendo al teatro que salió en el módulo anterior, Puerto Montt, una ciudad creativa, una ciudad teatral también, ¿no? Que ya incluso físicamente hay una teatralidad en su emplazamiento. Pero Puerto Montt es una ciudad donde se instalan los temporales teatrales, es una ciudad que quiere, que puja porque el teatro sea mucho más, estemos mucho más instalados en la ciudad, y ya Puerto Montt para ciertos sectores más cercanos al teatro, ya se reconoce como una ciudad teatral. Pero eso todavía no tiene un impacto mayor en términos de sustentabilidad económica, etcétera, etcétera. Bueno, se puede ir levantando en red, etcétera, ese imaginario de Puerto Montt, que Puerto Montt es una ciudad del teatro, ¿no? A nivel nacional, regional, mundial, inclusive, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo podemos hacer emerger? ¿Qué gatillamos ahí? Hacemos una cartografía primero, un mapa de cuál es el estado del arte del teatro en la zona, qué sucede ahí, si tenemos movimientos vivos de teatro en las escuelas, etcétera, en teatro más bien espontáneo, de gente más profesional, etcétera. ¿Cuál es realmente eso? ¿No? ¿O es algo que estamos creando impostando, desde una impostura, ¿no? De una voluntad más bien de impostura? Bueno, no, hay algo ahí que está residual, que a veces emerge, pero por un tema económico a veces baja de nuevo, etcétera. Pero queremos que sea dominante. Entonces que uno piense en Puerto Montt y no solamente piense en su paisaje físico, sino que también piense, oh, Puerto Montt, ahí está la capital del teatro de Chile. Un poco como uno cuando piensa en Frutillar, no solamente piensa en el legado alemán o en la relación con el agro, etcétera, sino piensa en la música. Bueno, pero también hay que darle sentido a eso. No puede ser que el Teatro del Lago esté escindido del municipio y el municipio esté haciendo su casa de la música de una forma tan espectacular, pero que tiene que tener en términos de recursos, en términos de discurso, una mirada también más identitaria en términos comunitarios, y generar también ese vínculo de puente entre, estoy poniendo ejemplos así un poquito que uno conoce un poquito más, entre Frutillar Bajo y Frutillar Alto, ya me contarán ustedes, ¿no? Vínculos que sean permanentes y no solamente tengan que ver con algún acontecimiento que haga emerger algo, lo ponga en dominancia en algún momento y luego vuelva a bajar, sino que quede en forma permanente y honrando esa promesa. Un poco la promesa que Valparaíso, por ejemplo, no ha podido cumplir como patrimonio de la humanidad, porque aquí todos los sectores tienen que ponerse a trabajar, ¿no? En ese discurso, en esa puesta en común, en esa comunicación, ¿cierto? Que tiene que ver con esos procesos identitarios, ¿no? Y en Valparaíso, obviamente, no ha existido esa interseccionalidad. Al contrario, creo que se ha ido agudizando también el individualismo, etcétera, etcétera, debido también a las permanentes contingencias y coyunturas, ¿no? que ha soportado ciudades como esa. Bueno, esos son como pequeños ejemplos así muy directos respecto de lo emergente, lo residual, lo emergente y lo dominante, que eso también va variando de acuerdo a cómo se vayan estructurando los procesos sociales y culturales, ¿no?
Bueno, y ese cómo se vayan estructurando tiene mucho que ver con la comunicación, porque la comunicación activa, dinamiza procesos. Pero también, pero ahí vamos más allá. ¿Qué tipo de comunicación? ¿Ya? No solamente la comunicación mediática provoca incidencia, la comunicación interpersonal, la comunicación barrial, la comunicación entre colectivos, etcétera, provoca incidencia. Piensen ustedes, y le decía al grupo anterior, cuando ocurre el estallido social, que ocurre luego de que ese magma, ¿no? De eso residual que era permanente, que de repente emergía el 2006, el 2011, en fin, cuando se cambia la idea de privilegio por derecho, en el término de educación, por ejemplo, va ahí funcionando a nivel como de escala, se produce lo de octubre, y se genera de inmediato, ¿no? Una rabia, una violencia, un miedo, bueno, muchas cosas, muchos sentimientos que de pronto estaban ahí residuales, emergen, ¿no? Pero también emerge el cabildo, ¿ya? Como concepto, que también es criticado en el sentido de que en el sentido de que el cabildo, ¿por qué emerge solamente como una respuesta? Porque el cabildo debería ser permanente, ¿no? La idea de lo participativo, permanente, pero emerge así, ¡tum!, directamente como una emergencia de tener que conversar, tenemos que conversar sobre lo que nos está pasando. Entonces ahí empiezan las mediaciones a nivel intersubjetivo. Primero con uno mismo, la subjetividad, a ver qué me dice esto que está sucediendo. Luego lo intersubjetivo, poner en común y poder llegar a mostrar, a decir qué está pasando y qué queremos que suceda. Y por eso es necesario, bueno, después la pandemia, pero a través de Internet, etcétera, ha surgido mucho diálogo. Yo creo que Chile ha generado en el último tiempo más relatos que nunca, ¿no? Justamente por esa necesidad, por esa hambre también de hacer comunidad. ¿Ya? Que era algo que hasta el golpe de Estado iba también de alguna manera produciéndose en Chile muchísimo, generar comunidad, generar eh, relaciones también que terminaran con una idea, un imaginario de la república más bien más militarizada, que viene desde que se crea el Estado-Nación, ¿no? En el Estado-Nación chileno, ¿ya? Autoritaria, etcétera, pero siempre tuvo movimientos sociales desde un comienzo del Estado-Nación que hacían de alguna manera crisis justamente en este orden portaliano. Entonces, así, para que les quede un poquito más claro, lo emergente, lo residual, lo dominante y cómo van dinamizándose y van cambiando. Bueno, y ahí cómo se comunica. La comunicación en movimiento, como dice nuestro querido Gabriel Kaplun, que es uruguayo, un académico, bueno, también ahora lo acabamos de elegir la semana pasada como volvió a ser presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, donde yo codirijo el grupo de trabajo de ciudad y comunicación, aunque también trabajo mucho en las zonas rurales, trabajo en ese aspecto, justamente para ver el tema de los territorios y la comunicación. Algunos de ustedes también trabajarán en zonas rurales o perirurales o urbanas rurales, en fin, en ese momento fronterizo. Entonces, la comunicación, dice él, habla de la comunicación en movimiento. Y eso es muy importante entenderla así, porque la comunicación como tal, como les decía, no es una herramienta, no es un dispositivo por sí solo, etcétera, es un continente finalmente que nos permite ir generando líneas editoriales que pueden ir variando en el tiempo, conectar con procesos de identificación que tienen que ver con las identidades, saber discriminar entre lo que es multicultural, que son espacios que no se tocan entre diversas culturas, pero de alguna manera cohabitan, y el espacio intercultural, que sí hace que esa cohabitación llegue a un nivel mayor, ¿no? Por ejemplo, yo les mencionaba frutillar. ¿Y qué pasa ahí? Donde uno dice lo dominante en frutillar es, por ejemplo, la tradición alemana, pero también está lo mapuche, huilliche y tantas otras formas también de identificación diversa, ¿no? Entonces, ¿cómo cohabitan en ese espacio y cómo también se relacionan en función también de pensar en los sellos también territoriales? Y sellos territoriales que son compartidos, ¿no? Y que necesitan ser conocidos por otros y otras, ¿no? Como lo que sucede en toda esta diversidad cultural que existe en Chile eso se expande a otras zonas también, se expanda, perdón, a otras zonas a nivel mundial.
Comunicación en movimiento. Bueno, yo no le voy a leer, por supuesto, todo el texto, pero quiero que recuerden, quienes leyeron a Kaplun, o que si no lo leyeron, lo lean. Él habla aquí, hace una historicidad. Entonces dice que en América Latina, desde los años 60, y ahí nos conectamos también con Paulo Freire, por eso es muy importante la comunicación participativa, popular, en relación a la comunicación también popular. Dice, en América Latina de los años 60, la comunicación se ha poblado de una constelación de apellidos emparentados entre sí, comunicación alternativa, popular, educativa, para el desarrollo, comunitaria, ciudadana, y también participativa, horizontal, grupal, de base, y otros más específicos, local, rural, sindical, etc. Y muchas combinaciones de comunicación grupal liberadora, popular educativa, rural para el desarrollo, ¿no? Etc. Habla también del origen de estos apellidos, por ejemplo, el origen de los movimientos sociales que requieren mantener a sus integrantes comunicados, ampliar su base social, ganar visibilidad, ¿cierto? Y reconocimiento, desde los sindicatos de los campesinos sin tierra, dice él, los pueblos indígenas o las organizaciones vecinales o de mujeres. Diversas estrategias de comunicación y diversos medios son entonces frecuentes, desde la prensa sindical a las radios mineras, recuerden ustedes la red de radios en Chiloé, muy importante, gatilladas desde el arzobispado, sobre todo en los años 80 de la dictadura, fueron fundamentales también, ¿no? Para hacer comunidad desde los movimientos sociales o desde, en ese caso, desde una cierta resistencia en todo sentido, ¿no? Y para generar, para no perder el rasgo de comunidad y por lo tanto no perder la confianza en el otro, la otra. Y hay varias redes también de bueno, la Patagonia, etcétera, ¿no? Que jugaron un rol importantísimo y que ahora también lo juegan a través de estas redes, donde ustedes seguro participan en algunas de las que ya me podrán contar. Están las radios mineras, decía él, la televisión de los trabajadores, las radios comunitarias locales o las redes telemáticas, etcétera. Que tienen otra razón más allá del mercado, a eso me refiero, ¿no? Aunque sean sustentables económicamente a través de cooperativas, etcétera, pero tienen otra lógica también, que no es la lógica solo de la utilidad económica. Habla también de que estos, de diversos movimientos sociales, culturales y políticos, ¿cierto?, han tenido que ver con estos apellidos, que tienen que ver con los movimientos sociales, dice él, con las organizaciones no gubernamentales y otras del tercer sector, la sociedad civil, ¿cierto?, que son denominaciones polémicas, dice él. En fin, y que también a veces apoyan los movimientos sociales o a veces no, las organizaciones no gubernamentales, para qué decir todas aquellas que tienen que ver con el medio ambiente, que en el último tiempo han emergido y ya se están instalando como voces dominantes. Y eso es muy interesante también para pensar en los ejes culturales que pretende cambiar Chile. Los vinculados a los anteriores aparecen movimientos educativos, ¿no? Donde la escuela abierta, por ejemplo, muchos de ustedes trabajan con niños y niñas y adolescentes y saben la importancia que tienen los espacios educativos, no solamente como centros instruccionales, sino como centros también comunitarios, como lugares también donde se puede ampliar también el horizonte de las propias familias, la esperanza, el bien vivir finalmente, ¿no? El vivir bien. Los movimientos políticos también que se desarrollaron alternativas propias populares, ¿no? Internet, la radio, etcétera, los tipos de movimientos políticos, por ejemplo, antiglobalización, y bueno, y tenemos muchos movimientos políticos también relacionados, ¿no? Y otros que ahí, ojo, con los movimientos sociales y los movimientos políticos, muchas veces incluso están escindidos, ¿no? Y los movimientos religiosos también habla Kaplun, sobre la comunicación en movimiento, desde dónde surge esta idea de comunicar y generar desde el espacio biográfico muy subjetivo propio, del espacio incluso privado, en articulación con lo público, cómo poner luego en el espacio público esa intersubjetividad que gatille acción, que gatille investigación, que gatille redes, ¿no? Redes con universidades, como está ocurriendo ahora, eh, con con los municipios, con las casas culturales, etcétera. Si no, no hay forma, la verdad, no hay forma. Y ustedes lo han visto, se derrumban los proyectos, quedan en promesa, quedan en ganarse un fondo concursable y luego pum, se derrumban completamente. Y por eso la relación también
de lo político, de la construcción de la polis, aunque también estemos hablando del sector rural, pero muy de la polis, de ir pensando también los movimientos sociales en relación a los movimientos políticos, intelectuales, etcétera, ¿no? Y que van produciendo y reproduciendo formas culturales de encontrarnos. Ya en el caso anterior, mi querida Sonia Muñoz hablaba de esta articulación desde la idea de la minga, reflotar la minga. A mí me tocó durante 5 años levantar las escuelas de temporada en la Universidad de Chile junto con Farideh Serán, y retomamos una tradición, algo que estaba residual, que siempre se hablaba en los discursos, que era memoria, ¿no? Bueno, se levantan luego el 2015, perdón, de 2015, se levantan las escuelas de temporada nuevamente y hemos recorrido Chile levantando escuelas de temporada. Me tocó estar en Chiloé y la minga, la idea de la minga, decíamos siempre, durante un año viajé todo el año a Chiloé a armar esta escuela de temporada, con una mesa enorme, maravillosa, y hablábamos de la minga, porque también desde el lenguaje, también eso que estaba residual de alguna manera y que estaba quedando como algo nostálgico, bueno, también se levanta como algo emergente y como incluso dominante, ¿no? Que más allá del acto de trasladar la casa, es decir, más allá de ese acto que en sí mismo tiene un valor enorme, tiene en valor enorme también la idea de comunidad y la idea de la minga. Yo encuentro que es maravilloso ese proyecto. Y en ese debate de los apellidos, ¿no? Seguimos desde donde surge la comunicación, ¿cierto?, del movimiento. Kaplun habla, si recuerdan el texto que ya leyeron, me imagino, de la comunicación de apellidos, la comunicación alternativa, ¿cierto?, que por un lado se plantea como alternativa de los medios hegemónicos y con vocación entonces contrahegemónica, que puede referirse a cosas muy diversas, dice él. Algunos ponen más acento en los contenidos, una agenda informativa diferente, dar la palabra a voces minoritarias, etcétera. Esa es la comunicación alternativa de la que él menciona, la comunicación popular, que es la que me interesa un poquito a mí rescatar aquí, porque dice que, y para sus proyectos, la comunicación popular y la comunicación participativa y educativa. Habla de 3, que me gustaría que ustedes consideraran siempre en sus proyectos para pensar líneas editoriales en movimiento, en permanente relación con los otros. No solamente basta declararla, el quiénes somos, o una línea editorial en su página web, en su Instagram, en la casa, digamos, de la cultura que van a construir, algo físico que van a ocupar, etcétera, o que ya están en eso, sino que en permanente discusión, que es la comunicación popular. Entonces el término popular suele referir a un posicionamiento a favor de los intereses de los sectores populares y el vínculo más o menos directo con sus organizaciones representativas. ¿Ya? Es la dimensión educativa de la acción sociopolítica. Luego Kaplun menciona la comunicación participativa, que todas ellas se emparentan, obviamente, pero tienen énfasis, que es una propuesta de cambio de la concepción comunicacional que busca romper con el modelo de pocos emisores, perdón, y muchos receptores. Muchas veces un proyecto se cae porque hay una sola persona o dos, o un grupo una cúpula muy cerrada, digamos, que hace, ¿cierto?, las bajadas, como se dice. Hago la bajada de la editorial. No, po. La línea editorial tiene que surgir desde un abajo y luego llegar a un grupo de personas que tenga que, de alguna manera, también coordinar, etcétera, y hacer que esto fluya participativamente para que tenga más voluntad de vida en el tiempo, incluso económica, etcétera, porque entre más creativos y creativas hay pensándolo, mejor también son los resultados a largo plazo, ¿no? Y mayor también, mayores sistemas de pertenencia se producen desde la participación. Entonces, en esa propuesta de cambio apunta a la comunicación dialógica, y eso, por favor, piénsenlo así, en varios niveles. Piénsenlo en nivel, como les decía, intersubjetivo, a nivel local, barrial, local, regional, nacional, bueno, e internacional incluso, donde pueden tener ustedes alianzas, incluso con otros países, etcétera. Yo le decía recién a uno de sus compañeros que están viendo la Casa del Teatro en Puerto Montt, yo le dije, bueno, ponte a mirar cómo nació Royal Deluxe. ¿Se acuerdan de la muñeca gigante que visitó a Chile? Bueno, que es uno de los tantos proyectos que tienen, no es el más importante, ni mucho menos, pero tienen un trabajo barrial enorme en un pequeño pueblito de Francia, y de ahí
de ahí al mundo, ¿no? Pero nunca han dejado también su lugar en ese pequeño pueblito de Francia. Royal Deluxe, para que si quieren mirarlo también tiene página, etcétera, y es maravilloso conocer cómo funcionan, ¿no? También en términos de cooperativismo y de redes, ¿no? Entonces le digo, que imagínate, es la Casa del Teatro que sea también, de alguna manera se emparente con este Royal Deluxe, porque así empezaron, barrialmente, y siguen haciéndolo, ¿no? Nunca lo han dejado. Entonces la comunicación participativa es muy, muy importante, porque se trata de una comunicación, dice nuestro querido Gabriel Caprún, dice horizontal, es una comunicación horizontal, que rompe con el verticalismo de la transmisión unidireccional. ¿Ya? Se proponen también modelos intermedios, como los centrados en la prealimentación a partir de la escucha atenta con la comunidad. No es un proyecto para la comunidad, es con la comunidad. Esa es la escucha atenta. Antes de lanzarse con una programación que uno tiende, es como cuando los estudiantes en las tesis empiezan como directamente con la metodología. Y yo digo, no, antes de la metodología piensen, reflexionen, pongan en común sus valores, pongan en común también sus prejuicios, digan también, a ver, este medio o este proyecto cultural que se constituya en un medio de comunicación propiamente tal, que sea, por ejemplo, antirracista, que sea antipatriarcal, que sea antineoliberal, ¿no? Que son las tres claves también que están dentro del movimiento social ahora, por ejemplo. O sea, cómo se relacionan, y de ahí surge la programación. Una programación no escindida de los valores que ponen en esa línea editorial desde un comienzo. Por eso la participación es tan importante. Y se propone también modelos, como les decía, esos intermedios, donde la escucha atenta al otro, para incorporar su mundo. Por eso la intercultural tiene que ver con incorporar miradas de mundo. No solamente la disputa de mundos sensibles, de sensibilidad, sino que incorporarlas, trabajarlas, pensarlas en común. Los intereses y deseos, dice Kaplun, en mensajes en los que crecientemente ese otro puede incorporarse también como un productor, o como un productor, una productora de conocimiento finalmente, y de sentidos, de afectos, de estructuras de sentimiento también, de emociones que se pongan ahí, sobre todo que ustedes trabajan con temas culturales, ¿no? Que se pongan en el espacio público, entendiendo la cultura como el espíritu conformador, y ese espíritu está en movimiento, ¿ya? Incluso desde actividades que tienen que ver con el patrimonio. El patrimonio no es residual, no hay que dejarlo ahí encapsulado, el patrimonio emerge permanentemente, mueve, ¿no? Gatilla con historias, a partir de la fotografía, de los escritos, de la oralidad recobrada, etcétera, etcétera, ¿no? Gatilla también nuevos horizontes de sentido en el futuro, proyecta, y eso es importante entenderlo. Y dice aquí, por último, sobre comunicación participativa, Gabriel Kaplun, suele ser aquí, y que tiene que ver con las mediaciones, los mediadores, ¿no? Aquí importante es también la recuperación de lo grupal como espacio básico de la comunicación humana y la comunicación entre grupos. Y se distinguen también niveles muy diversos de participación en los mensajes, en la producción, en la planificación y en la gestión de los medios que tienen que ver con en este caso, con sus proyectos, ¿no? Es muy importante lo que dice aquí cuando Kaplun habla de comunicación alternativa, comunicación popular, comunicación participativa, comunicación educativa, ¿no? Y por eso mi relación tan importante, digamos, por eso se las compartí con Paulo Freire también, ¿no? Que tiene que ver con la educación. Yo ahora les voy a mostrar, voy a compartirles pantalla, porque les voy a mostrar lo siguiente. Sí, aquí intersubjetividades con conectividad en el sur, las mateadas comunitarias, dice Susana, por supuesto, las mateadas comunitarias, qué maravilloso. Mira, si estuviera aquí Eduardo Álvarez Pedrosian, que hace poquito también estuvo ahí en la inauguración
del diplomado, de otro diplomado, de Los Ríos, con el que trabajo junto es el coordinador del grupo de comunicación y ciudad, estaría fascinado. Las mateadas comunitarias, por supuesto, eso, y que lo conozca todo Chile, y que lo conozca no solamente ustedes, ¿no? Sino que también, de alguna manera, también se pueda, a través de estos dispositivos que tenemos, se pueda dinamizar. Las radios patagónicas del padre Antonio Ronchi, dice también Susana, por supuesto, hay que rescatar esa historia y ponerla también en valor ahora. Bueno, la radio Estrella del Mar, por supuesto que sí, que yo la conozco muchísimo, esa radio, sobre todo en los años, a finales de los 80, la conocí y a comienzos de los 90. Claro, habían las cabinas radiales que estaban en diferentes partes de la isla, etc. Así que gracias por esto. Y ahí les voy a dar la palabra, luego de estos ejemplos voy a compartir pantalla, y les voy a dar unos ejemplos que a mí me gustan muchísimo. Aquí, perdón, también a mis hijas, mientras tanto que me pongo yo aquí, la vida, en esto se trastocó, es porosa nuestra vida personal, nuestra vida, y eso es súper interesante, encuentro yo. Ya, les voy a mostrar aquí, que yo me confundo un poquito, mi estudiante se ríe, porque esta es la parte que a mí más me cuesta, cuando me meto acá a buscar ciertas cosas, espérenme. Ay, los ejemplos que les quiero mostrar, ¿dónde está? Ay, bueno, les voy a mostrar este primero. Este es un buen ejemplo, que es Olodum. ¿Qué pasa con Olodum? Son ejemplos de pertenencia, de espacios biográficos y pertenencia en territorios, y que tienen que ver como que la comunicación es un espacio central que está en el corazón, ¿no? de esto. Olodum, les voy a leer solamente y para que a ver si alguien lo reconoce, o alguien de ustedes. El grupo surgió a partir de una broma carnavalesca el 25 de abril de 1979, aunque residualmente, debo decir, porque conozco mucho a este grupo, residualmente ellos se hicieron, era batucada. La batucada es una forma de resistencia de la esclavitud negra en el nordeste de Brasil. Y además zonas muy, muy golpeadas por la pobreza, la delincuencia, un estado represor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no era algo que se indio así de repente, oh, toquemos tambores, no, los tambores era parte de la vida de Salvador de Bahía, y un grupo de gente se dio cuenta de esto y en relación con la juventud que estaba muy, muy, muy complicada con la droga, en fin, con la falta también de Estado, ¿no? De un Estado benefactor. Entonces, entre los amigos Carlos Alberto Conceição, Geraldo Miranda, José Luis Sousa Máximo, José Carlos Conceição, Antonio Jorge Sousa, Edson Santos y Francisco Carlos. Yo siempre les critico que no había ninguna mujer en los que quedaron, digamos, con las letras de molde, y habían 800.000 mujeres que estaban detrás de todo eso y adelante, pero bueno, la historia los dejó a ellos, pero eso habría que cambiarlo, aprovecho de decirlo. Lo que sería una opción de entrenamiento momentáneo para los residentes del antiguo Maciel Pelourinho. Conquistó todo el mundo y se ha convertido en una de las instituciones más importantes de la cultura negroafricana brasileña, el bloco Afro-Olodum. Bueno, este es el Olodum maravilloso. Es de origen yorubana, lengua hablada por los yorubas, procedentes de Nigeria y Benín para Bahía, en los siglos pasados. Palabra completa, esta es una página del municipio, en todo caso, de Olodumaré, el dios creador, el señor del universo, y representa en el candomblé un principio vital, la suprema orden fundamental. El grupo adquirió sonoridades diferentes, transformó la musicalidad africana, calcada de la percusión, y originó nuevos ritmos, como, bueno, aquí aparecen varios de los ritmos, y se transformó en una expresión viva de la samba reggae, ritmo idealizado por Neguinho do Samba. Bueno, ¿por qué es tan importante Olodum? Aquí hay una parte nomás de la historia. Olodum, a través de este grupo de gente en el 79, se da cuenta que había mucho drama, tragedia social. Entonces empiezan a involucrar a los niños, niñas y adolescentes a que empezaran a tocar en estas batucadas, ¿no? Y empezaron a generar redes en las poblaciones de Salvador de Bahía, con la única condición prácticamente que los niños no abandonaran sus clases, su escuela, y que no se drogaran.
para cuando, sobre todo cuando tenían que ir a ensayar. Y ensayaban prácticamente todos los días. Las familias de estos niños, niñas, adolescentes, también bueno, vivían momentos muy difíciles, etcétera, y empezaron a entender cómo sus hijos se conectaban con los tambores, y esta familia, padres, abuelos, también se empezaron a reconocer en esos tambores, porque ha sido parte de su vida y de su historia de esclavitud. Entonces, Olodum se transforma en un lugar de emancipación. Y no solamente eso, se transforma en un lugar de emancipación que moviliza a toda una ciudad, y hay otros, obviamente, han ido surgiendo otras compañías, por así decirlo, pero Lodum tuvo la visión, y que ha generado momentos críticos en su historia, todo genera momentos críticos entre sus fundadores, etcétera, pero que fue muy importante y a mi juicio muy acertada, tuvo la visión de generar alianzas con el municipio, con la economía local, etcétera, y empezar a generar con el turismo ya los años 80, que también eran años muy difíciles, violencia, etcétera, pero con el turismo una acción, ciertas acciones y performativas en las calles, de salir con la batucada, y el turismo como economía, ¿no?, también movilizadora, y otros, la educación, las escuelas empezaron a incorporar también la batucada, se dieron cuenta que la batucada movilizaba también pertenencia, y no solamente pertenencia para la gente de Salvador de Bahía, al interior, redes internas, sino que la gente de afuera empezó a reconocer a Bahía como una ciudad musical y una ciudad también en cierto movimiento, y empezó a visitar a Bahía por su música y por su cultura viva afro-brasileña en la calle. Y esa cultura viva, resignificada, dignificada, fue muy importante para sacar también a Salvador de Bahía de la pobreza, y Olodum en general, y esa marquita que vemos ahí, ahora es parte del corazón identitario de Bahía. Tanto así que cuando se catapulta, cuando ellos firman un contrato también con Músicas del Mundo, con Peter Gabriel, y Michael Jackson filma su video clásico que tiene con las batucadas en Salvador de Bahía. Entonces Olodum sale al mundo, y la gente quería ir a Salvador de Bahía, donde se filmó ese videoclip. Y se genera una cosa impresionante. Ahora Olodum es una cosa impresionante, y jamás, como Royal Deluxe, ha perdido su vínculo comunitario, social, etcétera, y sigue trabajando con niños, niñas, en situación de que han sido vulnerados. No son vulnerables los niños y las niñas, han sido vulnerados en sus derechos. Entonces, siguen trabajando con eso y con ellos, pero en diferentes niveles. Entonces trabajan con la industria cultural, trabajan ¿cómo se llama?, con el turismo, etcétera, y se muestran también para el mundo de alguna manera así. Ese es un ejemplo que les voy a dar. Como tenemos tan poquito tiempo, les voy a dar otro rápidamente. Nos vamos a ir de Brasil, por eso quiero mostrarles ejemplos más que nada fuera, perdón, ay, no me puedo meter porque no puedo hacer esto nunca bien, perdón. Ahí, a ver si la chunto. Está compartiendo pantalla. Ya me voy a meter por acá mejor, porque lo tenía abierto. Ay, ay. Espérenme un segundo. Ay, ¿cómo me meto? Ahí. Eso es. Ya. Este que lo conozco bastante bien, porque como le contaba al grupo anterior, yo viví en España muchos años. Y viajo, soy profesora visitante prácticamente una vez al año, no viajaba, ahora tengo que hacer clases la próxima semana por internet. Entonces también este lugar de habitar, ¿no? El habitar ya a todos nos cambió la existencia, en un año tan duro, ¿no?, tan trágico. Entonces, bueno, pero la casa encendida también tiene un origen, por eso yo les muestro ejemplos que tienen orígenes más o menos similares, y a los que ustedes seguramente están acostumbrados también allá y ahora también están levantando. La casa encendida, ¿por qué me gusta mucho? Lo voy a decir en muy pocos minutos. La casa encendida es esto. ¿Por qué no me puedo meter? Ahí sí. Este edificio maravilloso. Miren este edificio. Este edificio era un edificio abandonado, era una antigua industria, abandonada en un sector de Madrid, que yo vivía aquí, le contaba al grupo anterior, por esa cuadra para arriba, vivía por ahí.
Entonces, este edificio abandonado, y que en un sector de Madrid, por eso es muy importante también recoger la historia, en un sector de Madrid que había sido un sector de barrio obrero, un sector republicano en general, un sector que combatió a Franco durante un tiempo, un sector que luego sus calles, muy cerquita, no sé si conocen Madrid, pero muy cerquita del centro madrileño, es muy castizo, muy cerca del Palacio Real, muy cerca de los museos, etcétera, pero todo estaba bastante escindido, digamos, ¿no? Y la casa encendida, ¿por qué encendida? Porque prende, porque es un faro, porque de alguna manera se enciende como una fogata. Esa es la idea. Yo conozco este proyecto desde el día uno, un poquito menos uno incluso. Eh, entonces, ¿por qué? Porque esta zona, como les decía, después se transformó también en un barrio de mucha migración, sobre todo marroquí, China, del norte de Marruecos, en el sentido de que también musulmanes, en fin, en esa zona, muchas también personas que venían de, y hasta el día de hoy, de África subsahariana, de Nigeria, en fin, y se instalan en este sector. A mí me tocó trabajar incluso como mediadora cultural en esa zona. Mientras, bueno, hay mucho voluntariado en España en general, es un país de mucho voluntariado, entonces hay una cultura del voluntariado tremenda, ¿no? Entonces tú dedicas parte de tu vida, de tu día, a trabajar en forma voluntaria, y eso ocurrió acá con muchos jóvenes también, universitarios en su momento, que se empezó a trabajar en ese sector, etcétera. Todavía esto no estaba, todavía no, eran pequeñas casas, departamentos, plazas donde se hacían talleres, en fin, y mucha comunicación intercultural. Pero bueno, un día se decide ir al ayuntamiento, al municipio, y decir, ¿qué pasa con esta casa, esta casona abandonada, esta industria abandonada? Bueno, finalmente se da como una suerte de comodato con el ayuntamiento, con otros sectores, con una especie de lo que puede ser como el Banco del Estado de acá, que es Caja Madrid en su momento, etcétera. Ha pasado por diferentes momentos de financiamiento este lugar. Y se transforma en la Casa Encendida. Pero la Casa Encendida tuvo desde un lugar, desde el primer momento, un arraigo con la gente, porque ya venía un trabajo anterior, como les decía, y también porque les mostraba la historia del barrio, así en breve, porque también había algo residual ahí, que había estado dormido durante el franquismo, etcétera, etcétera, y con la movida madrileña algo se levantó, pero no tanto, etcétera, y había mucha delincuencia también después, era como un sector bastante abandonado por el Estado en todo sentido. Entonces dijeron, no, 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 tenemos que retomar la comunidad para poder levantar la dignidad de nuestro barrio. Y eso coincidió con el movimiento de los indignados en España, coincidió con la crisis también, antes de la crisis económica, etcétera, pero coincidió con todo ese movimiento también de recuperar, acuérdense que fue el movimiento de los indignados, muy similar a lo que hemos tenido acá en algunos aspectos, no habían partidos políticos detrás, etcétera, y entonces se levanta esto, y se levanta este proyecto maravilloso, y se transforma en esta casa encendida que ha tenido un rol fundamental de pertenencia, y hasta el día de hoy es sustentado económicamente por la Fundación Montemadrid, ha pasado por diferentes etapas de financiamiento, ustedes podrán ver su historia aquí en la página, etcétera. Y también recibe mucho voluntariado, arrienda algunas áreas, y hay 1000 talleres, 1000 exposiciones. Ahora está la casa ON, que es la casa encendida en internet, porque no se puede ir físicamente, eh, pero hay una relación tan potente que no solamente incide en el barrio, sino a nivel internacional. Ahí se han hecho foros foros que tienen que ver con género, que han incidido también en las políticas públicas a nivel europeo, de la Comunidad Europea, de medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo surgió desde un abajo, no, es tremendo. Está en Madrid, en una capital, pero da lo mismo, puede estar en un pueblo, pueden estar, o sea, puede haber muchas casas encendidas, a mí me encanta este ejemplo, en muchas partes, ¿no? Y que puede incidir a nivel local, en fin, y tener vocaciones más amplias también. Pero el nivel local es tan importante como ejemplo. Yo les mostraba también al grupo anterior ejemplos que tienen que ver con los huertos urbanos que ustedes conocen mucho. Bueno, Chiloé sobre todo tiene a mí me gusta mucho Galicia es como, tiene
Chiloé tiene bastante de gallego, por decirlo así, obviamente, que tiene que ver también incluso con la disposición del huerto en la casa, etcétera. Bueno, y Chiloé, para qué decir, y todo el sur con los huilliches, entonces ahí hay los huilliches mapuche, entonces hay una articulación maravillosa de cómo que tiene que ver con ese vivir bien también, ¿no? Entonces, pero no solamente por comer saludable, les decía el grupo anterior, sino por generar, como en la minga, ¿no? Generar la mateada, como dice aquí Susana, la compañera, para generar también confianzas, que es la base de la comunidad, de poner en común. Y la casa encendida es eso, es pura confianza. Y es un lugar, por ejemplo, durante la crisis económica, que nunca ha terminado, lamentablemente en España, pero que durante la crisis económica más fuerte, 2008 al 2012, fue un lugar tremendamente importante, sobre todo para la juventud desempleada, que ahí encontraba lugares para hacer talleres gratuitos, etcétera, y poder salir al campo laboral un poco más preparados, ¿no? También. Entonces, la Casa Encendida, esta es quiénes somos, su línea editorial, es un centro cultural de la Fundación Monte Madrid, un espacio abierto y dinámico. Hay mucha cooperación también en términos económicos para sustentarla, y como les decía, voluntariado también, mover a la gente, mover a las escuelas, etcétera, del sector, para todos los públicos, donde conviven algunas de las expresiones artísticas más vanguardistas, con actividades educativas, de reflexión y de debate, que giran en torno a sus 4 áreas de actuación: cultura, solidaridad, medio ambiente, educación. Cuando a mí me toca hacer las escuelas de temporada, entre otras cosas, por ejemplo, a Curaco de Vélez, llevamos, todavía no era famoso, pero no tan famoso, a nuestro querido José Massa, por ejemplo. Entonces hablábamos también, hablamos de la estrella, pero para poder hablar de otras cosas, ¿no? O sea, también para hablar del planeta. Entonces, es interesante mirar ahí cómo uno puede ir generando esas articulaciones. También me tocó llevar a Ancud, por poner un ejemplo, a, Sergio Barriento, que es de Chiloé, y ustedes lo han visto cada vez que hay un terremoto, un temblor en televisión, digamos, lo ven y nos calma con su voz. Sergio Barriento, además, él hizo una charla maravillosa con una machi local, también increíble, y es sobre el conocimiento de los maremotos y de los terremotos, pero desde 2 saberes, uno científico, positivista, y otro saber que es el saber, ¿cierto?, de la cosmovisión, Huilliche Mapuche, y los 2 se reconocieron, fue increíble, que está grabado por suerte, se reconocieron sus saberes. Entonces, eso tiene que ver con aquí están divididos así, pero tiene que ver con esa interseccionalidad. Desde cada una de ellas se desarrollan diversas actividades que responden a los intereses y demandas de un público comprometido, interesado en las derivas de la actualidad, no perder de vista la coyuntura, no perder de vista el disenso, si el disenso es muy importante también. Entonces, es un centro cultural, es un centro social, es un centro de formación no reglada, acuérdense, la comunicación y la educación popular, ¿no? Eh, y aquí hay mucha comunicación participativa popular en todo esto, en cómo se reconoce y en la forma de presentarlo aquí. Es un espacio de reflexión y debate, es una plataforma de apoyo y difusión, es un laboratorio de creación, y ahí rescata, la casa ocupa el laboratorio que existía antes de la casa encendida, el lavapiés detrásito de la casa encendida, que fue muy importante también. Focos de estímulos para niños y jóvenes para desarrollar su imaginación y capacidad de experimentación, un edificio accesible, es un punto de encuentro para todos. Entonces tenemos Olodum como ejemplo, la casa encendida, y por último, y les quiero mostrar aquí, no les quiero mostrar porque ya estamos como en la hora, pero les puedo mandar en el foro varios ejemplos. Yo tengo muchos ejemplos que me interesan mirar bastante. Hay otra que es Patio Volantín, que es un centro comunitario en Valparaíso. El mismo Cristian nos estaba dando también otro ejemplo que se acordó él en la sesión anterior. También se los podemos mandar. Y una conferencia que él dice que tiene, porque es interesante mirar entonces como desde abajo, desde los espacios biográficos, desde estos lugares, uno puede generar alianzas, no solamente institucionales, sino que más bien comunitarias, que se relacionan con la institucionalidad, etcétera, y la institucionalidad es muy importante, las universidades, los municipios, para también activar a las comunidades, y que las comunidades vayan decidiendo qué quieren. Por eso hay ejemplos muy lamentables en Chile, algunos han funcionado, pero depende de cómo se ha llevado la metodología, como Chile Quiero Mi Barrio,
que ese proyecto funcionó en poquitas partes de Chile, porque se hizo desde una riba, desde una riba, ¿no? Y nadie le preguntó a la gente, o muy poquito, le preguntaron, bueno, ¿y usted qué quiere hacer en esta plaza? ¿Quiere solo flores y pasto o quiere un huerto? ¿Qué quiere hacer aquí? ¿Quiere que en esta plaza haya permanentemente teatro? En fin, o sea, y tampoco ir con una mirada subsidiaria, sino más bien ir trabajando en comunidad. Y ahí es donde uno ve, ya yo estoy más vieja ya, uno ve y ustedes, muchos de ustedes ya lo habrán visto también en sus vías, proyectos que se mantienen más en el tiempo, porque tienen un arraigo vivo, no encapsulado. Por eso lo de las mateadas, mira qué interesante. Y ojalá eso también tuviera un correlato en la web, en otras formas también de conocimiento, ¿no? Sería súper interesante, si es que la hay, por favor, compartirla. Voy a dejar de compartir ahora y me callo, porque ahora les toca a ustedes esta media hora completa para ustedes, y que puedan ahora, más bien, lo de Sergio Barrientos lo voy a buscar, voy a pedirlo, porque si tú pones escuela de temporada, Susana, escuela de temporada Chiloé, Universidad de Chile, ahí debe estar, bueno, ahí quedó todo registrado. A mí me tocó viajar por todo Chile con escuelas de temporada que armábamos. No duraban el mes completo que duraban antes del año 60, pero bueno, por razones económicas, etcétera, sino que una semana ahí de trabajo siempre con las comunidades y la Universidad de Chile también como una comunidad que se ponía en común con otros, ¿no? Y Amanda Labarca ahí era nuestra guía. Bueno, nada, les dejo a ustedes la palabra y les pido por favor que puedan hacer una relación entre un poco la provocación que les di en el foro, ¿no? Pero muy cortito para que alcancen todo, unos 4 minutos, 3 minutos, no sé, y generar ese diálogo entre el espacio biográfico, la línea editorial del proyecto en el que están trabajando, van a trabajar o se imaginan trabajando, etcétera, cualquier ejemplo que quieran dar, ese sistema de pertenencia y cómo ese proyecto en sí mismo es un mediador, por lo tanto, hace el papel, ¿cierto?, de un continente de comunicación, finalmente. Eso. Así que les dejo la palabra, no sé, vayan pidiendo ahí, levantando la manito. Ah. Dice, profesora, quisiera saber si en el trabajo se puede analizar. Después vamos a hablar del trabajo, Macarena, al final, por favor. Pueden ser, pues, por supuesto, ojalá fueran de base. Por eso yo, toda esta clase, digamos, y todo lo que les dejé para leer, etcétera. Ojalá puedan dar cuenta de proyectos de base, por supuesto, sí. Pero al final dejamos alguna, y además que vamos a tener otra sesión el 25 para ver, por favor, también dudas que tengan, ¿ya? Profesora, Sí, Susana, por súper, favor, gracias por sí, tus opiniones sí, ahí, qué genial, eres tú. tiendo a ser un Sí, poquito pulguita, pero es normal. está Ya. bien, genial. Profesora, sabe que me gustó mucho lo que mostró en torno a la casa encendida. Me hizo pensar, bueno, Bueno. en también un proyecto en el que estamos trabajando hace harto tiempo con mi comunidad. Y hay 4 áreas, como ¿Qué dice, comunidad, perdón? ¿Dónde estás tú, Susana? yo soy de Osorno y trabajo en mi comunidad, que una ¿Ovejería? en ovejería, sí, Ay, porque tu ovejería en mi comunidad. compañero en el módulo anterior también, oh, Sí, maravilloso sí, proyecto, sí, maravilloso, sí. sí. También le hizo Bueno, sentido, mira, así que miren bien la sí, casa en es que sí. me hizo sentido el tiro porque obviamente como tiene que ver con lo que uno está, Sí, hay 4 ejes que usted colocó ahí, o sea que no lo colocó usted, sino que son sí. parte del eje de la casa, de esta casa Mm, encendida, que mm. son cultura, solidaridad, medio ambiente y educación. Me llamó mucho la atención y porque tal vez yo no lo relacionaba, el concepto de solidaridad en una casa de cultura. Me llamó harto la Ay, atención, debo ser sí. honesta. ¿Me Mm. podría hablar un poquito de eso? Por supuesto, que tiene que ver con esto de ser comunidad. Y yo creo que en América Latina tenemos incluso más tradición respecto a la solidaridad. Es decir, la solidaridad está entendida de un modo horizontal, no es caridad. O sea, hay que entenderla porque, bueno, es que en Chile también con la dictadura, etcétera, se trocó todo, se cambió todo mucho, ¿no? Entonces, tiene que ver eso con el sentido de la comunidad.
¿no? Y la solidaridad es horizontal, no hay un lugar, ¿no?, de iluminación y un lugar jerárquico, sino más bien de co-construcción, que esa es la idea. Y solidaridad tiene que ver con eso también, como que no todo tiene una productividad económica también. O sea, cuando yo digo la sustentabilidad económica, por supuesto, todos tienen que vivir de lo que uno hace, obvio, y en red, en fin, pero también aquí hay algo, y por eso yo destaco el tema del voluntariado, etcétera, de también tu tiempo, el tiempo que dedicas, etcétera, también es un tiempo de solidaridad para conseguir ¿qué? Y ahí viene, ¿no? Para conseguir confianza, relaciones, tener una mejor vida finalmente con un otro, y no construir un otro con mayúsculas abyecto afuera, que de repente vamos a llamar, así porque somos tolerantes, a un adentro, ¿no? O sea, la tolerancia es la antítesis de la solidaridad. El multiculturalismo es la antítesis de la solidaridad, porque es la interculturalidad. El multiculturalismo es como que cada uno, ya, muy bien, pucha Susana, genial que estés aquí, pero no te acerques mucho. Y eso es, te tolero, muy bien. Ya, me encanta lo que haces, y pucha, y me encanta comer tu comida, no te estoy dando un ejemplo. Sí, claro, que me encanta tu comida, qué sé yo, pero hasta ahí nomás, no te metas mucho en mi casa, no le enseñes lo que hablas a mis hijos, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, cuando uno ya trabaja interculturalmente, muy bien, a casa abierta, y eso implica muchísimo trabajo, por eso yo menciono los aparatos ideológicos. ¿Cómo nos han... como decía Chomsky, ¿cómo nos han vendido la moto, por decirlo así? Entonces, ¿cómo ahora? Yo me hago cargo. Cuando alguien dice, mira, yo mi estudiante, yo hago un ramo que tiene que ver con el antirracismo, ¿no?, que es migración, en el caso migratorio, y que lo llevo haciendo muchos años, de migración y ciudad. Y parto con eso. Quien me diga aquí que no ha dicho, no soy racista, pero, o ni siquiera dice el pero, porque ya da como vergüenza decir el pero. A ver, ¿quién de ustedes? ¿A quién de ustedes algo se le ha movido, algo de miedo cuando está, no sé, dentro de una comunidad X que dice, uy, aquí hay un estigma, ¿no? Las marcas. Bueno, eso hay que empezar a derribarlo, porque si no, no se puede vivir. Es como dice Judith Butler, es como lo invivible. Como lo invivible también lo ponemos sobre la mesa, ¿ya? Y estos cuerpos, la vida invivible, ¿no? Justamente para entre todos buscar formas creativas de poder vivir. Vivir mejor no significa tener el plasma mejor, ustedes lo saben, sino que significa esto, ¿no? Los afectos, el trabajo común, etcétera. Ahí viene la solidaridad también, y significa Profesora, algo le más quiero dar sólido. Sí. le quiero dar un ejemplo, Sí. es muy cortito. Sí. Yo participo aquí en la población en que vivo, participo de un Facebook que se llama Junta de Vecinos Jardín del Alto. Ya. Y bueno, la mayoría de la gente lo que se dedica en estos Facebook es a vender productos, ¿sí? Sí, Se tú venden ahora. productos. Sí. Sí. Y un caballero que es nuestro vecino, él empezó a subir videos con temas religiosos que a mí en lo personal no me molestan, tal vez porque yo también soy católica. Es un caballero evangélico, se empezó a subir videos. Sabe que ha habido una cantidad de personas que están, ojalá, casi como armando una firma para que saquen a ese caballero, porque esto no tiene nada que ver. Y yo todo el rato estoy pensando, y lo he escrito también, si es una página abierta a la comunidad, no tendremos que aceptar todo tipo de expresiones, porque aceptamos venta de todo, pero no aceptamos una ideología. Si yo no me voy a transformar en evangélica porque Bueno, escucha el caballero, entonces veo todavía una falta de tolerancia tan grande. Hablamos de tolerancia, pero hay una intolerancia tremenda. Eso es lo que quería comentar. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, es que ahí también depende de cómo, bueno, y ahí es para todos los proyectos culturales también, aprovechando tu ejemplo. También cómo uno se plantea, bueno, ¿cuál es mi línea editorial? Si ese Facebook no tiene una línea editorial, bueno, ¿me te das cuenta? O sea, hay que las reglas del juego ahí también, porque efectivamente, mientras este señor con su tema religioso no perturbe también ciertos valores de piso, derechos, defensa de los derechos humanos, etcétera, en fin, quizá, bueno, ¿me entiendes? Puede estar, pero por ejemplo,
no, sí, empieza con discursos de odio, homofóbicos, en fin, ya es otro, ya empezamos, ¿te das cuenta? Entonces, ver cuáles son las líneas editoriales y cuáles las reglas del juego de la participación también, por supuesto. A eso me refería con la horizontalidad y solidaridad. La solidaridad tiene que ver con eso sólido que se construye entre todos y justamente necesita un marco de interpretación. Los discursos de odio en este país son para salir arrancando. Entonces, ¿me entiendes? Yo creo que ahí también hay que mirar hasta qué lugar, ¿no? Y por eso hay que hacer el quiebre. Gracias, Susana. Jaime, sigues tú, parece. Hola, Sí. muchas Hola. gracias. Agradecerle por la clase. Me ha tocado mucho porque creo que me ha hecho sentido lo que estoy haciendo en mi vida cotidiana, en el tema de la Ay, que me cultura, alegra escucharte. Sí. de la cultura, de A verdad. ver, cuenta. Ya cuando se habla del colonialismo, de la Mm. hegemonía, es lo que siempre hemos estado combatiendo nosotros desde el ámbito cultural tradicional. Y me recuerda la primera charla inicial de Valesca, donde ella habla que nosotros fuimos uno de los pilares de la civilización Latinoamérica, y que Claro. nos invisibilizaron y los colonizaron. Pero yo quiero ir a dos o tres conceptos como reflexivos. Cuando se habló, tocaste el tema del patrimonio de la humanidad y que no ha dado resultado para Chile, y acá en Chile tampoco. Porque como dice, se hizo desde arriba hacia abajo. No le preguntaron a la comunidad si quería que su iglesia esté expuesta a la gente. No le preguntaron a toda la gente que mantenía sus iglesias si ellos podían intervenir. Y hoy día se les prohíbe intervenir cuando ven que sus iglesias están cayendo de viejas, no la pueden intervenir porque el Consejo Monumento Nacional es esto, porque está acá, un montón de cosas. Entonces, hay mucha polémica, el año 2015 se comentó, no, el 2017 o el 2018, se cumplieron 15 años de patrimonio de la humanidad del sitio en Chile, ¿ya? De Chiloé. Y el Estado estaba preocupado porque tenían que quitar la nominación. Para Chilote, se lo lleven, pues. ¿Qué nos interesa a nosotros? Ya, entonces, no he dejado nada. Claro, y eso a lo mejor pasa también en Valparaíso. Yo quería contar la experiencia, si bien es cierto, la casa entendía espectacular la experiencia. Pero en Valparaíso yo conocí en un diplomado que estuve haciendo en la Universidad Católica en 2017, un centro cultural que funciona en una cárcel, que fue cárcel hasta el año 90. Sí, no, eso fue espectacular, pero ahora, bueno, en fin, la abandonaron. Bueno, sí. no, porque justamente me recordaba que en ese minuto el director del centro cultural decía que ellos estaban a punto de desaparecer porque se le estaba negando los financiamientos, pero el impacto que tenía participaban todas las juntas de vecinos, todos los colectivos culturales, habían obras de arte de alta élite, como también las obras de los chiquillos, y para mí me llamó mucho la atención que lamentablemente hoy día en Chile se está discutiendo el presupuesto de cultura en el Cámara de Diputados, ayer lo vi, no hay plata. Menos plata que el año pasado, menos plata que el año pasado. Sí, entonces, cuando más se necesita, exactamente. Entonces, por eso las redes son tan importantes, Jaime. El otro concepto que de la institucionalidad. Muy importante, la minga. La minga en Chiloé existe todavía. Muchos dicen, no, si la minga se perdió. No, la minga no significa tirar la casa, la minga no significa ir a levantar papas, a hacer una faena agrícola. La minga es la solidaridad. Ayer aquí en mi sector hubo una minga, se juntaron varias personas, varias mujeres, hicieron milcaos para vender, porque hay una familia que está súper complicada y esos recursos eran para ellos. Entonces, aquí está la minga ahí. Lo que hicieron en un milcao, los vendieron y quienes nosotros compramos ese producto, que ayudamos sabiendo que yo también lo puedo hacer en mi casa, mi señora lo puede hacer y me ahorro la plata. ¿Y tú? Ahí, claro, se ahorra todo, se ahorra mucha plata, pero no, está el concepto de que yo tengo que ayudar a través de esto, ver como una cosa rica, y esa es la minga, el chilote sigue la minga. Maravilloso. Para nosotros sigue siendo igual. ¿Ya? No es solamente la faena agrícola. Exactamente. Y la gran minga que tuvimos fue el 2016 con el Mayo Chilote. Y lamentablemente, lo voy a decir así, perdóname, en bien chileno, lo cagaron los políticos. Porque cuando se mete un político, suenan todos los movimientos comunitarios. Ahí es la incidencia, pues ahí es la incidencia también, y sobre todo ahora se va a necesitar mucho que por ejemplo, ahora la convención constituyente y desde abajo se incida, porque si no, no va a tener... Ojalá, porque también están metiendo la cola de una manera u otra.
Y ahí, en el ámbito educativo, yo había leído a Paulo Freire con la comunidad, con la educación comunicativa participativa, Sí, donde uno como profesor, cuando yo fui docente, en su minuto, me sí. gustaba mucho que mis alumnos expresen sus saberes, porque tienen Sí, muchos los chicos que saben, los sí. jóvenes saben. Cuando hago un taller con adultos, me retroalimento y uno va Sí. haciendo ese asunto. Eso quería más decirlo más o Muchas menos. gracias, Jaime, también. Gracias. Muchas gracias. Mira, yo he sido tan feliz cuando me ha tocado ir a hacer talleres con los niños y niñas de escuelas unidocentes también a Chiloé. Tan feliz porque es impresionante. Yo le digo, incluso llego a decirle a mis hijas, mira, tienen 12 años. Bueno, yo me crié en el campo, pero en otra parte en el sur, cerca de Pucón, digamos, hacia la cordillera. Y también a los 10 años ya hacía, yo a veces miro a mi hija y yo hacía de todo. Eh, pero en el caso de los niños y niñas, que a veces con vidas tan duras, tienen una madurez y yo les digo, ustedes están, o sea, tienen un mundo tan amplio esos niños y niñas, pese a las condiciones duras, que eso hay que dignificar también, eso tiene que ver con ese sistema de pertenencia y hacerlo a través del arte, de expresiones culturales. Las expresiones culturales son variadas, incluso esto mismo de vender el mercado de esta forma, de esta minga, es una expresión cultural propiamente tal, y muy política, a eso me refiero, muy de lo político, ¿te das cuenta? Porque es una forma también de relacionarnos, y eso tiene que ver con construcción de polis, o en fin, de espacios de habitar. Y lo mismo pasa con los niños y niñas adolescentes, que puedan dibujar, que puedan contar, que puedan hablar de lo que han aprendido con sus abuelos, con sus abuelas, con sus padres, etcétera, ¿no? Más allá, también dignificar ese lugar, porque yo les preguntaba al principio de los talleres, yo siempre les pregunto, bueno, ¿y qué quieren ustedes? La mayoría quiere salir a conocer el mundo, y está bien, es legítimo, pero también yo les digo, pero entiendan que muchos niños y niñas del mundo querrían venir acá a conocer este mundo. O sea, ¿te das cuenta? De alguna manera también ahí yo felicito así el trabajo que, sobre todo en sectores de Chiloé y otros, en este país se mantiene todavía, pero es vivo el patrimonio, no es algo como que, ay, conservador de que quedémonos aquí y conservemos solamente, no, dinamicemos el patrimonio, ¿no? No es solamente conservar, sino que también es dinamizar, y eso encuentro que están haciendo una labor increíble también. Bueno, muchas gracias, Jaime. ¿Alguien más? Si no, voy a hacer a dedo. ¿Ah? Aquí con los cuadraditos. Esto es como jugar ajedrez. Ya. ¿Alguien más? Ya, Alejandro, tú, que estás ahí debajo de Jaime. Sí. Hola, Jimena. Hola. Yo estaba revisando el módulo y al igual que los otros anteriores, los 6 anteriores, yo siempre trato de tomarme o de agarrarme de algo que me haya hecho sentido profundamente y desde ahí revisarlo con mi experiencia reciente o no tan reciente de lo que he venido trabajando en el último tiempo. Entonces, una de las cosas que me hizo sentido de este módulo es la definición, una de las cosas del espacio biográfico. En lo particular, y aquí voy a decir algo que puede sonar disonante o le puede quizás tal vez molestar a alguno, pero yo toda mi vida he vivido en dos comunas, ¿no? de Chile, en dos. Una donde estudié los estudios superiores, que es Temuco, viví 8 años, y el resto de mi vida la he vivido aquí en este pueblito, en Maullín. Entonces, Ya. mucha Está en gente... Maullín. Sí, Qué en bello. Maullín, acá al ladito del canal de Chacao. Mira. Entonces, lo que eventualmente podría verse como algo extraño en este mundo donde todos quieren viajar, donde la mayoría de la gente ha vivido en 3, 4, 5, 10 comunas en Chile, en donde la gente de mi generación y los más jóvenes, ojalá mientras más lugares vivan, no sé, es mejor. Yo, en ese sentido, he hecho lo contrario, o sea, de aquí no me he movido. Como Dostoyevsky, ¿ah? Ya, que tiene un dicho ahí. Sí. Mis principales herramientas de trabajo son la fotografía documental en particular y el diseño gráfico. Entonces, el desafío permanente que he tenido yo en estos últimos 20 años es a través de estas herramientas, de mi formación y de mi herramienta,
poder generar productos, trabajos culturales y artísticos en base a esas herramientas. Ahora, si a eso yo le sumo el concepto abordado que es de espacio biográfico, pero el espacio biográfico que tiene la particularidad, como te decía, de no haber cambiado nunca de lugar de vivir, salvo los 7 años donde estuve en Temuco. Entonces, cuando me dicen espacio biográfico, yo pienso automáticamente cómo lo hace para poder empaparse, integrarse, observar, porque mucho del trabajo de creación implica observación, implica impregnarse de la cultura. Por ejemplo, Jaime Aro está impregnado de la cultura chilota porque buena parte de su vida ha vivido ahí. Ese impregnarse, ¿cómo lo hace una persona de 30 años que ha vivido en 4 comunas de Chile? ¿Cómo lo hace? No sé si se entiende a dónde apunto. Sí, por supuesto. ¿Sí? Mira. En base al concepto de espacio biográfico, como un espacio que de alguna manera apalanca la creación o la producción o la gestión. Entonces, claro, yo lo que he hecho en estos 10, 15 años, todo tiene que ver con la fotografía documental mezclada con la recuperación y el levantamiento del patrimonio. Un proyecto de gastronomía tradicional con foto, proyecto de arquitectura tradicional con foto, proyecto de oficios y oficios tradicionales con foto, recuperación patrimonio archivo del terremoto y los efectos con foto. O sea, todo con pertinencia territorial profunda y sistemática. Entonces, la pregunta que me hago yo, ¿cómo las personas, insisto, un ejemplo, para abrir el debate solamente académico, cómo lo hace una persona que tiene 30 años y que ha vivido en 5 comunas de Chile cuando pretende o quiere trabajar desde el espacio biográfico? ¿Cómo lo hace? Sí, te entiendo. Mira, bueno, hay 2 cosas. Y te agradezco mucho tu intervención, porque hay 2 cosas. Uno, el paisaje nunca está afuera, el paisaje está dentro. ¿Ya? Entonces hay ciertos paisajes significativos también, y hay distopía y utopía respecto al paisaje. Foucault habla, bueno, un autor habla de las ciudades que son utópicas y otras que son distópicas, que son distópicas en lo contrario a utopía. Entonces es la hostilidad absoluta, ¿no? Un poco como les decía, esto cómo hacer vivible lo invivible. Esa ya es vivir en una distopía que en general, en gran parte del mundo se está viviendo eso, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, que el paisaje entonces no está afuera, no es solamente la calle, etcétera, que es una experiencia vivida y real, ¿no? Sino que también, sino que también está en un adentro. Ahora, ¿quién ha vivido en todas partes? Yo te puedo decir que yo he vivido en 1000 partes y en países distintos, además. Pero creo que, por ejemplo, yo les decía, mi origen, perdón la autorreferencia, pero mi origen es el sur, y uno siempre lleva el sur, ¿no? Eso se lleva adentro también, y de repente emerge, de repente no, de repente lo critico, porque también hay cosas que nunca me gustaron, etcétera. Por ejemplo, nunca me gustó el racismo, obvio, nunca me gustó el clasismo, etcétera, 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 que también eso se da. En todo el país, ¿no? Pero en mi caso yo lo veía cerca. Entonces, pero tiene que ver con eso, y tiene que ver también con esa pertinencia territorial, pensando que el espacio biográfico, como dice Arfuch, no es solamente físico, aunque es muy importante esa experiencia vivida, sino que también es simbólico, es metafórico, está construido de 1000 imaginarios. Entonces, quien ha vivido en muchas partes, llega, por ejemplo, a vivir a Maullín y te dice, y dice, bueno, voy a trabajar aquí, ya, esa persona tiene que tener la suficiente generosidad también para llevar sus propios procesos de espacios biográficos a poner en común y trabajar con otros. Y decirle a gente también generosa como tú, de por favor, quiero aprender, quiero impregnarme, pero como estamos en una sociedad donde todo tiene que ser inmediato, esa persona no lo va a lograr en un día, en 2 o en 3. Son procesos como decía, está de permeabilidad también de una zona, ¿no? Y por física. Y volvamos a lo siguiente. También puede ser que alguien toda su vida haya vivido en un solo lugar, y ese lugar no es su espacio biográfico, porque todo el tiempo estuvo en ensoñación hacia otro, o querer huir de ese lugar, etc. Es su espacio biográfico, perdón, pero no es el lugar de su espacio biográfico, de su utopía. Uno quiere escapar siempre de la distopía,
¿no? Entonces, también hay que mirar eso. Quizá esa persona nunca se quiso involucrar con ese lugar, con ese espacio, como lo has hecho tú, que yo debo decir que creo que son pocas las personas que tienen esa coherencia también, permanente. Pero también entender que mucha gente, hay dos cosas. Hay gente que también se ha ido a vivir a diferentes zonas de Chile, porque también se está pujando en países como el nuestro a una descentralización, ¿no? Y eso implica que no solamente a ti te permee un espacio biográfico reconocido, tu barrio, etcétera, sino también el espacio de la narración nacional. Cada espacio es una narración, y lo dice Leonora Fuchs, es una narración de cómo nos narramos el lugar donde habitamos. Y para qué decir el Estado-Nación que nos hemos narrado y que no nos gustan algunos pasajes. A mí no me gusta la narración de una república blanqueada, por ejemplo, que desconoció las voces de los indígenas, ¿no? De los pueblos indígenas. Y políticas, etcétera. No me gusta esa narración, y lo he dicho cuando yo fui directora de extensión de toda la Universidad de Chile, me tocó hacer varios discursos. Lo he dicho en el centro del corazón de una parte de la República, que es la Casa Central de la Universidad de Chile, Salón de Honor. Y yo digo, este Salón de Honor ha sido blanqueado, ha sido también autoritario, ha sido sexista, y ya no nos gusta esa forma de narrar la nación, por ejemplo. Entonces, y uno lo dice en un lugar súper simbólico. Por ejemplo, en la misma Casa Central hemos hecho ya, este año no, pero hemos hecho en Huetripantú ya 3 años, porque fueron las comunidades mapuches de la propia universidad que pidieron hacer una incisión performática en ese lugar. ¿Te das cuenta? Porque eso era impensable en la época de Andrés Bello, y etcétera, etcétera. Andrés Bello tendría sus cosas muy buenas, ¿no? Pero dejó fuera en la reacción de la nación, junto con otros de su tiempo, a gran parte de Chile, ¿no? Entonces, hay que ir mirando, todo tiene su cambio, y por eso, por ejemplo, si llega un inmigrante también a tu zona, un inmigrante de un país centroamericano o caribeño, también tiene derecho a llevar su vida y a involucrarse, etcétera. No quedar en un abyecto, porque, ojo, el afuera siempre de alguna manera va a llegar a un adentro luego, y se va a tomar la plaza. Porque es una urgencia, ¿no? Una urgencia para que sus vidas sean más vivibles. A eso me refiero. Siempre el afuera nos constituye también. A ti también, Alejandro, te constituye todo lo que ves. Tu espacio biográfico está cruzado por las películas que ves, y no ves solamente películas chilenas de Maullín, ¿no? Entonces, la música que ves, el rock que ves, etcétera, todo esos aparatos ideológicos de los que yo hablaba, la religión, si tú eres católico, etcétera, crees en Cristo o crees en Alá, Cristo y Alá no son de América Latina, no nacieron aquí, ¿te das cuenta? Entonces, también, ¿no? Mira, hace poco salió, que me tocó estar en una conferencia con David Choquehuanca, que ahora es vicepresidente de Bolivia, y su presidente decía hace poquito, decía, ni con Marx, lo dijo la semana pasada, ni con Marx ni con Cristo, sí con los Aymara. O sea, eso te da cuenta, que parece un eslogan, pero te das cuenta, o sea, también aquí, oigan, hay otra cosmovisión posible también. Y eso es súper interesante de ver cómo la vida se mueve, ¿no? Claro, y cuando dice no con Cristo, incluso está, de alguna manera, porque Marx y Cristo, ahí, sobre todo en Bolivia y en países latinoamericanos, Cristo tiene que ver con la teología de la liberación, que fue súper importante para la liberación de los pueblos latinoamericanos, sobre todo de grupos dominantes, etc. Pero ni siquiera eso, dice, no, estas ideologías ya no nos competen, lo puede decir desde un lugar también de político, ¿me entiendes?, de eslogan, en fin, pero es interesante mirar eso, fíjate, es interesante mirar críticamente cómo se está moviendo, ¿no? También eso. A mí me llama la atención, pero yo le diría que no solamente ni con Mar ni con Cristo, con Aymara, pero ojo, que también la cosmovisión Aymara también no es esencialista y pura, también está cruzada por los periodos de colonialidad que tienen que ver con Marx y con Cristo. O sea, ¿te das cuenta? Y con muchos otros más también. En fin. Eso. No sé si te quedó más claro, pero son muchas preguntas, Alejandro. Ahí es lo que tú dices, mucho. Hay mucho, Entonces, sí. Sí, pues, pero tu espacio biográfico, acuérdate, está cruzado por alguna película de Disney, por todo eso también. No, Alejandro hace películas de Maullín y después las mira él mismo. Sí, es verdad. No, yo básicamente lo apuntaba un poquito más acotado tal vez a lo que dice relación en los textos que revisábamos, sí, en que debiese, obviamente esto es teoría, existe o debiese existir una correlación entre el habitar, el ser,
el espacio biográfico, que es lo vivido en el lugar y tu experiencia, y sobre todo cuando uno pretende, como lo hace Jaime, de manera probablemente insuperable, el de poder conservar y transmitir las tradiciones de su territorio. O sea, a eso apunta el tema, mi acotación. O sea, espacio biográfico, cuando uno aspira o pretende realizar un trabajo que tenga raíces culturales tradicionales. O sea, si yo me voy hoy día a vivir a Calama, por ejemplo, hoy día, y aspiro, yo, de acá de Maullín, y viviendo un año en Calama, aspiro a hacer un proyecto de, no sé, de conservación de la cultura aymara. ¿Con qué patas? O sea, no sé si me entiende. ¿Con qué patas lo hago? Tendría que ser muy patudo. No, al contrario, con generosidad mutua, por decirlo así. O sea, cuando yo te digo, yo trabajé 8 años en Madrid, trabajaba con las comunidades, yo era migrante. En Madrid el 80% de la gente es migrante, ya sea de otras ciudades o pueblos de España o de otros países. Entonces, yo creo que no conocí nunca a un madrileño o madrileña pura o puro, porque también yo me volvería, ¿me entiendes? Porque también ahora deben haber, porque han salido mucho con los nacionalismos, etcétera, pero es interesante mirar eso, no hay una pureza, porque además está cruzado, tú estás cruzado por la narración de Chile, ¿me entiendes? Entonces también esa es la posibilidad de la vida, a eso me refiero, estás cruzado también por Chile, por América Latina, por un montón de otras cosas, pero si tú llegas, obviamente, a otro lugar, o alguien llega a tu lugar, tiene que involucrarse con la gente del lugar, porque si no es algo desde arriba, ¿me entiendes? Claro, estás en un lugar escindido, o sea, para estar en un adentro, no sé, significa también querer estar y pedir, tú no le vas a negar, yo me imagino que tú no le vas a decir a nadie, mira, si ahora fuera una persona no sé, de Osorno a vivir ahí con ustedes, o de Valdivia, o de Temuco, que llegara ahí a vivir ahí al lado tuyo, de tu casa, tú no le vas a decir, yo niego trabajar contigo, no puedo porque tú no conoces este lugar, no, te imagino. Sí. A propósito de lo de Calama, me acordé de otro ejemplo que está al ladito ahí a 45 minutos, que es San Pedro de Atacama. Bueno. El padre Lepech tuvo que estar 50 años, no sé, 50, 40, 60, hasta que murió. De hecho, está sepultado ahí en San Pedro, para poder ser, entre comillas, reconocido como una persona afuerina, que realizó su trabajo en torno a San Pedro de Atacama. O sea, yo dudo que el reconocimiento que hoy día tiene el padre Lepech, con su museo y todo, sería tal si el hombre hubiese estado viviendo ahí 3 años. Es que también estamos en otros momentos históricos, o sea, de hecho, quienes viven ahora en San Pedro, la mayoría son de afuera, etcétera, claro, etcétera. Un poco apuntando a eso. Pero han movilizado mucho también la identidad de San Pedro, han resistido mucho también, aunque les ha costado articularse con todos los extranjeros que llegan de turistas, y estamos hablando de un turismo alto económico, etcétera. O sea, eso es muy complejo. ¿El espacio biográfico es algo etéreo, entonces? No, es físico, es simbólico o es metafórico, etcétera, es un habitar, y tú habitas de muchos sentidos, no solamente habitas en lo físico, habitas en muchos sentidos. O sea, mira, hay tesis doctorales sobre Pedro Lemebel en Nueva York, de gente que jamás conoció a Lemebel, pero ha estudiado su obra, ¿me entiendes? No es necesario estar ahí al lado, es importante, por supuesto, pero también es importante reconocer que otros tienen también la voluntad de habitar, aunque no sea físicamente en tu espacio, ¿no? Pero de un modo respetuoso, horizontal, conociendo los valores tradicionales y la tradición, ojo, que no tanta tradición también es buena, de seguir reproduciendo, ¿no? También hay que mirar ahí también cuáles son las tradiciones, y mirar también, bueno, ese es otro tema, pero mirar que yo sobre todo en España la trabajo bastante, mirar qué tradiciones colisionan, por ejemplo, con los derechos humanos, y ahí empezamos a hablar de otra cosa. Sí, porque hay tradiciones que colisionan. A mí me ha tocado, bueno, trabajar mucho con temas de África, súper complejo, que tienen que ver con la ablación, etcétera, etcétera, que ahí es una tradición, sí, y hay gente que la defiende, pero cortarle el clítoris, perdón, a una mujer es ir en contra de los derechos humanos, de cualquier ser humano, digamos, en este caso una mujer. Entonces, ahí te das cuenta, también mirar, yo sé que estás hablando de otras tradiciones y que tienen que ver con expresiones artísticas, culturales, artísticas, pero que también
también hay que abrir, ¿no? En ese sentido. Y ojo, porque también ahí hay otro proceso que sí es distinto, que es la gentrificación. Cuando yo les decía, cuando llega un afuerino o alguna afuerina, también a comprar terrenos o etcétera, etcétera, y a decir, mira, esa es otra cosa que tiene que ver con la gentrificación, que es de alguna manera apropiarse de otros espacios también. Puede llegar y por supuesto y vivir ahí, etcétera, pero y tener ambas partes una solidaridad y una disposición para comunicarse, para construir juntos, pero a veces eso no ocurre y llegan apropiándose, ¿no? Transformando los campos en condominios, por ejemplo. Entonces, ahí se produce otra cosa, se produce guetización, gentrificación y guetos, que producen ahí la gente originaria, por decirlo así, tradicional, queda escindida, queda fuera, porque hay un poder económico también fuerte que pasa a ser dominante. No sé si me explico. Eso hay que tener más cuidado. Gracias, Alejandro. Súper interesante que te haga esa pregunta. Sí, y eso, incluso cuando viajes. Soy malo, para más remate, soy más, para cerrar, Sí. soy malo para viajar y yo todos los días cuando me cuelgo mi camarita al hombro Sí. y salgo a la puerta de mi casa, yo me propongo no perder la capacidad de asombro con lo que me rodea, con lo que tengo yo Muy aquí bien. a una cuadra, 2 cuadras, y trato todos los días, de los 47 ya, de asombrarme con lo que está aquí, ¿no? Muy Entonces, bien. cuando tú dices Sí, pues, coherencia en el sí, discurso, creo que tiene que ver con eso también. por O sea, supuesto. Y qué bien, espacio porque geográfico, sí, coherencia y demostrarlo con hechos, no sí, solamente en pues. el discurso. Bueno, tú vives en un lugar utópico y eso es muy raro en este mundo. Así que, muy bien. Gracias. Jaime, Sí, yo quería sí. solamente corroborar lo que decía Alejandro y lo felicito y su trabajo debe ser maravilloso. En algún Mm, momento vamos a ir a compartirlo. sí. El espacio geográfico, hay una situación que está en Puerto Aysén, la 11ª región, donde se ha formado el Círculo de Hijos y Amigos de Chiloé. Están haciendo un trabajo pero maravilloso de poder desarrollar su identidad. Precisamente ayer en la tarde ellos tenían terminando un taller artesanal en textil y me tocó a mí darles una charla sobre la identidad chilota. Cómo Mm, ellos, siendo un espacio no territorial, pero ahí creo que entra lo simbólico, ¿ya? Cómo ellos se han ido apropiando de la identidad chilota y cómo la han ido explayando. Y son hijos de descendientes chilotes que colonizaron esa mira. zona. Mm, Hay hijos, hay nietos. Y cómo en la comuna se ha ido ganando el espacio y el respeto, que incluso hoy día ya el alcalde de la comuna los trae agua a su molino, o sea, quiere trabajar en conjunto con municipios porque ellos están tratando de construir la casa de Chilota ya, ya. hacen todos estos eventos de mingas solidarias, se llevaron ellos la fiesta del Nazareno de Caguach y participan los aiceninos, no solamente los chilotes, los aiceninos en general. Qué Entonces, bonita, mira. ¿cómo? Mm, Y después uno, cuando yo fui el año, yo estudié en esa zona, estudié mi educación media, ya, y mira. cuando yo llevé una delegación el año 2016 de acá de Puqueldón a una embajada cultural allá, les dije, mientras íbamos desde el aeropuerto de Balmaceda hacia Puerto Aysén en bus, Mm, vayan mirando, les decía, ¿dónde está la identidad chilota en este territorio? claro. Algunos lo detectaron. Algunos dijeron, oye, esa Mm, casa se parece a la que está allá al lado de mi barrio. Oye, mira, ese portón es igual al que está en mi campo. tal cual. Entonces, ¿cómo de Sí. repente personas de un territorio llevan o trasladan su cultura? Un gran amigo acá, que es nuestro presidente de la agricultura, él dijo, Armando Bamonde dijo en algunos minutos, el chilote se llevó en su maleta, cuando emigró, se llevó su ropa, se llevó su comida, pero también llevó su cultura en la maleta. Claro, y sobre todo los chilotes, que son un poco Claro, como los gallegos también, que y esa son, cultura hoy día, sí, y pues, no solamente la dicen, yo en Santiago también estuve sí, en el Círculo de Hijos de Chiloé, de Chiloé, sí, que es muy en- activo. muy activo, que está, ellos parece que tienen vinculación con el Museo Benjamín Vicuña Maquena, ya, ahí llevamos una obra, la Universidad de Chile, estuve en la facultad de la Universidad de Chile también dando
una pequeña charla con un profesor ahí, no me acuerdo el apellido, Qué Bravo, bien, Bravo, que trabaja en el tema de las iglesias. mm. Entonces, eso, o sea, Sí, si pues, bien es cierto, tal nosotros cual. somos físicos de acá, Mm, pero mm. también nuestro simbolismo, nuestra identidad ya está populado para otros territorios. Claro, tal cual. Y uno lo ve ahora con estas plataformas, no hay que desmerecer también estas plataformas que uno No, tiene de ese todas maneras, acceso, no, ¿no? no, De todas para nada, maneras. para nada. Y es súper interesante lo que dice, fíjate, porque, y ahí vamos cerrando, si les parece. Gracias, Macarena, por ver toda la clase en el auto. Aprovecho de decirlo, que te estaban ahí saludando. No debe ser fácil. Que efectivamente, mira, es súper complejo. Mira, ahí hay frases, tú decías agua para su molino, en fin, hay frases que son súper interesantes y cuando uno dice, es que aquí no me hallo, no, no sé si usted, es que es muy chilena esa frase, aquí no me hallo o aquí me hallo, hallarse, encontrarse, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, yo nunca me he hallado en Santiago, una cuestión muy tremenda, pero vivo, me hallo en mi casa, aquí en mi barrio, aquí a 2 cuadras, pero nada más. O sea, imagínense vivir ahí en ese mundo distópico. Pero es mi casa, entonces yo digo, esta casa es como la del mono animado, el dibujo animado, ¿no? En la casa. Pero claro, yo siempre, y uno quisiera su lugar especial, ¿no? Por eso también, bueno, con Madrid tengo esa relación, en Chiloé, cuando les digo, cuando fui a Chiloé, todo un año viajando por escuela de temporada de Chiloé, también sentí esa sensación de comunidad, ¿no? Y que yo creo que se siente en varias partes. En otras partes de Chile no las he sentido tanto. Porque uno tiene, ahí está, bueno, hay un concepto que se llama estructura del sentimiento y que también está mediada, porque los sentimientos están mediados, o sea, nosotros cómo entendemos el amor romántico, qué sé yo, está dado por lo que las películas que hemos visto, cómo nos han criado, etcétera, etcétera. Si la ideología es muy potente, cómo se transmite a través de estos aparatos estatales, etcétera. Entonces, también nos han mediado en esa estructura del sentimiento con los espacios, ¿no? Es súper importante entenderlo así. Y ahí se recrean ciertas cosas. Piensen ustedes. A mí me tocó no hace muchos años un alemán, una familia alemana que vino a Chile, bueno, en fin, que la paseamos, y por diferentes partes, y decía en Frutillar que ni en Alemania, bueno, yo he estado algunas veces, pero que ni en Alemania ha visto cómo se ha recreado la cultura del siglo XIX como ahí, en Frutillar Bajo. O sea, ni siquiera algo así tan que parecía una escenografía, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas también porque también nos constituyen, ¿no? También nos constituyen. Bueno, yo creo que Jan, antes de cerrar, ahora ya, te dejo unos minutitos. Hola. Hola. Gracias a todos fue muy enriquecedor escucharlo a todos. Sin embargo, me causa un poco de ruido el tema de la vinculación con el territorio, porque acá en Chile particularmente la gente no tiene una conciencia comunitaria y el sistema está funciona como un sistema empedernido en dividir a la comunidad. Entonces yo trabajo soy músico, soy pianista y soy director de un conservatorio de música y cuesta mucho vincularse con la comunidad. Porque hay todo un sistema que va en contra de la corriente, que fomenta el individualismo, el consumismo, que a través de los medios de comunicación manipulan la sociedad. Entonces, cómo encontrar herramientas para poder ir en contra de eso es súper complicado y quería que tú nos pudieras hablar un poco más sobre eso. Mira, yo creo que todas las preguntas están planteadas en el momento constituyente que estamos viviendo. Por algo lo estamos viviendo. Porque mucha gente en Chile, bueno, está a favor finalmente de volver a eso residual que decía que existía en este país y que era muy de comunidad, etcétera, aunque, ojo, siempre en colisión con ese Chile portaliano. Por eso yo les decía la república, esta república que el pueblo va por un lado, la institucionalidad va por el otro. Y a veces se encuentran y a veces no.
No sé si me explico. Entonces, y la institucionalidad no solamente del Estado, como decíamos, el aparato ideológico está en los medios, la industria cultural, ¿para qué decir? O sea, que en este país el neoliberalismo, que es más que el capitalismo tardío, el neoliberalismo permeó esa conciencia individualista y del miedo al otro y del hacerse a sí mismo, y por eso el sujeto emprendedor es el sujeto que prima, ¿no? Más que los sujetos comunitarios. El sujeto comunitario es un sujeto político profundamente, y es un sujeto también que pone sobre la mesa también sus debilidades. Y es algo que, como tú bien dices, en un sistema como el que tenemos, las debilidades no caben. O sea, piensa tú que por eso el movimiento que estamos viviendo, los movimientos sociales que habían estado residuales, que emergen en algunos momentos, y en Chile ha emergido históricamente y trágicamente, la matanza de Santa María, etcétera, etcétera. Tenemos, ¿me entiendes? Los movimientos sociales tienen que ver justamente no solamente contra las grandes injusticias, sino también como bueno, yo creo que es la gran injusticia también de vivir separados, de vivir no en comunidad. Esa es una violencia tremenda. Y creo que ahora también la gente se está dando cuenta cada vez más. E incluso hablarlo así abiertamente no genera ya tanto resquemor, ay, que esta debe ser no sé qué, que esto debe, me doy cuenta de las etiquetas, sino que da cuenta de una necesidad, de un hambre que hay, y no solamente para vivir en comunidad, para tener una mejor situación económica, que sí, que obviamente necesitamos más fórmulas en eso. Por eso la comunicación y los discursos que se vinculan a proyectos culturales son tan importantes. Y atreverse a decirlo. Hablar de comunidad todavía, yo creo que hasta el estallido, era re complejo. Hablar de pueblo era re complejo porque había una carga todavía muy dictatorial respecto de esos significados. Tremendo, ¿no? Tremendo. Hasta la propia izquierda dejó de hablar de pueblo, mientras todo el mundo fuera de Chile, habla de pueblos, y no entiende y uno entiende de inmediato lo que es. No te imaginas lo terrible que es explicarle, cuando a mí me toca ir a conferencia en otras partes, explicar un poco qué pasa en Chile. Para empezar, que el Estado no se hace cargo de sus universidades estatales, ya, eso nadie lo entiende. Bueno, que no se hace cargo de su salud, que no se hace cargo de los derechos básicos, ¿no? Cuando uno tiene los derechos básicos, de alguna manera, también garantizados, ya uno también empieza a sale generar de la casa. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, aquí hay que partir como un poquito más del radier, ¿no? ¿Cuál es nuestro radier? ¿Cuál es nuestra línea editorial? Y por eso la Constitución va a ser tan importante también por el marco jurídico. Yo no creo que pasemos mucho más allá el cerco, digamos, pero el marco jurídico, y ya nos permite también sanar algo en este país, que era darnos una carta de navegación desde la democracia, que nunca la hemos tenido, nunca en la historia de Chile, nunca. Entonces, eso ya es, y surge desde un abajo, y eso no hay que desconocerlo, surge desde un abajo importante. Y creo que a todos nos interpela, más allá de si estemos a favor o no de algunas tácticas respecto de eso, pero a todos nos interpela, porque, y eso tiene que ver mucho con la educación artística, con la cultura, etcétera, porque son los sueños que se ponen ahí. Tú cuando estás con tus estudiantes en música hay sueños ahí, hay esperanza, ahí volvemos ahí, cortamos con lo invivible, con la distopía, nos damos cuenta de que existe otra posibilidad. A esos niños, a veces niñas, me toca en otro diploma hacer clases a una estudiante que trabaja en las orquestas juveniles, ¿no? Ella es profesora y es música. Y hemos hablado tanto en clases de cómo la música de un niño o niña que toca el violín u otro instrumento, en fin, cómo cambió la vida de su casa, cómo cambió la vida de su barrio. O sea, eso ya es generar comunidad. Y más allá de la comunidad que nos enseñaron en este país en los últimos 47 años, de hacerla a partir de todo se tranza, todo se vende, ¿no? Es otra la comunidad, más genuina, más... Por eso hay que buscar en ciertas tradiciones, no en todas, también que hay ahí
de residual que tiene que emerger, y otra cosa es mejor dejarlas abajo, ¿no? Y vamos a ver si este país logra que exista como eje dominante desde la comunicación de estos y los proyectos culturales, que sean más colaborativos, que sean más comunitarios, que exista esa confianza, ¿no? Mira, aquí en La Pintana, con el campus Santumapu, La Pintana es un sector muy, muy, muy desprotegido, muy pobre, está asediado por el narcotráfico y asediado por la policía, o sea, asediado, ¿no? Permanentemente. Como una favela chilena. Exactamente, entonces ¿qué se hizo ahí desde el campus Antumapu, entre otros proyectos? Los estudiantes, mi hija estudia allá incluso, bueno, físicamente no va, pero ya iba, trabajan mucho con los barrios haciendo huertos comunitarios, y no, porque bueno, y ahí estudian agronomía, en fin, es como estar en la Universidad Austral, pero en medio de ese lugar que es muy complejo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ahí? Trabajan huertos comunitarios, pero no es solo para que coman bien las personas, sino para que intercambien, al momento de intercambiar el pepino de una casa con el tomate de otra casa, ya se empiezan a reconocer en ese trueque. Y empiezan a bajar un poco también no sé, pues yo digo sus enredaderas de púas, porque están llenos, están fortificados para que nadie los asalte o para que nadie los allane, etcétera, etcétera. Entonces, los huertos han servido muchísimo, y no solamente ha ocurrido en La Pintana, ocurre eso en lugares muy complejos. A mí me tocó verlos en Nueva York, en un lugar muy complejo de Brooklyn y muy abandonado, ocurre en Berlín, etcétera, etcétera, ocurre en los pueblitos pequeños, y ahí ustedes, en lugares más acotados en términos de cantidad de personas, también es re importante pensarlo, y sacar el estigma de ciertas ciudades, ¿no? Movilizar otros imaginarios respecto de esas ciudades. Frutillar es más que la música, pero la música es fundamental, ¿no? Para identificarla. Osorno es más que la carne, por decirlo así, no sé si me explico, es mucho más que eso, es la leche, gracias. Entonces, también resignificar ahí, ¿no? Por ejemplo, hay gente que me ha dicho, oh, yo no tenía idea que en Iquique tocaban música metalera, pero ¿por qué no? Si es parte de, o sea, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué pensar que todo, no sé, solamente se preparan para bailar en verano? No, en fin. Entonces, ver que el mundo es diverso y complejo, pero buscar que la distopía la vayamos quebrando. Y lo que dices tú, Jan, tienes toda la razón, y cuesta, y pucha, a mí me da, mira, solamente decir, y aquí termino, comunicacionalmente, cuando uno escucha el baile de los que sobran de los prisioneros, en Chile, en Perú, en Colombia, escucho a mi hija de 15 años cantarla, como cuando yo la cantaba a los 14 años, tú dices, chuta, ¿cuánto más hay que esperar para volver de alguna manera a ser comunidad? Y no estoy hablando de temas partidistas, ¿no? Sino estoy hablando de cosas básicas, de encuentros básicos, que no tengas miedo de, si generalmente en este país también, cada una vez que uno habla con alguien, bueno, ¿qué me irá a pedir? Bueno, eso yo creo que ya hay que cambiarlo. O ustedes mismos, ¿cuánto ustedes, con todos los roles que desempeñan, y ahí por eso la intersubjetividad de la que yo hablaba, de cómo se construye el sujeto, etcétera, y de ahí pensar proyectos, y después al final de pensar el proyecto, pensar en la programación, porque uno tiende a pensar cuando hace un proyecto cultural, la programación primero, y después vemos qué nombre le ponemos y qué política le ponemos a esto, o qué línea editorial. No, pues la línea editorial es primera, y es muy profunda, y ahí surge la cantidad de programación, olvídate, se van por un tubo. Tiene que ver con eso también, qué mundo imaginamos, ¿no? Y yo creo que sí, para hallarse. Sí, por eso a mí me gusta cuando desde el feminismo se dice, bueno, y ahora no nos soltamos. Eso también yo creo que es súper importante, porque también las mujeres en el feminismo, también la falta de sororidad ha sido tremenda. Porque, claro, el género fue socializado para competir, y eso es tremendo. Sí. Así que nada, pues bueno, hay mucho, ay, qué ganas de poder seguir, porque yo me tengo aquí nada, eso, nada. Bueno, no sé, bueno, seguimos el día miércoles, sí, eso. Bueno,
Bueno, muchas gracias a ustedes, descolonizar los conceptos, por supuesto, y más que descolonizar, anticolonizar, es decir, pasar a la acción más que a la resistencia, y eso tiene que ver también con todo esto que ustedes han planteado aquí, pues. Incluso la resistencia maullinera, no sé cómo se dirá, sí. Así que nada, muchísimas gracias, yo creo que estamos, así que el miércoles nos vemos para ver dudas del trabajo, lean bien la provocación del trabajo, eso les pido, porque es súper, así como lo que hemos hablado ahora, es muy, como les dijera, libre, ¿no? Así que eso. Eso, cuidado con la tradición, y ahí lo dice un tradicionalista, maravilloso. Gracias, Jaime. Eso. Gracias. Ya, gracias a todos, gracias Cristian también. Muchas gracias, por acompañarnos. Gracias. Nada, cuídense harto, profe. vayan a almorzar rico. Gracias, profe. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, nos Gracias. vemos el miércoles Bien, 25, chao. 19 horas. Sí, no se nos vemos el olviden. miércoles. Bájate del auto, Maca. Sí, Chao. gracias por Chao. todas sus Profe. intervenciones. Hermosa Chao. clase. Chao, pescado.